a comenzar el estudio de esta tarde. Hemos estado hablando de mucha doctrina. Es lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Que compartiera con la iglesia. El propósito de la doctrina es saber cómo interpretar las escrituras correctamente para evitar que haya problemas de interpretación que después causan muchos daños, no solamente entre grupos de personas, sino hasta personalmente, por la falta de saber interpretar la escritura. A veces no saber entender, a veces es difícil abrir la escritura y entender el pasaje sin en realidad tener la idea de lo que está hablando el escritor, que es algún siervo de Dios, ¿verdad? Sabemos que la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, pero Dios utilizó hombres así como tú y como yo, simples y pecadores, para traer su mensaje a otros hombres simples y pecadores como nosotros. La escritura de Dios es inefable, quiere decir no tiene ningún error, no contiene ningún error. Cuando nosotros pensamos que la palabra de Dios se contradice, es porque hemos errado a interpretarla correctamente o debidamente. Y es por eso que hay las diferentes divisiones de personas, de religiones. Inclusive usando la misma Biblia tenemos muchas divisiones. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos adaptar una forma de interpretarla originalmente como está escrito, utilizando todos los diferentes parámetros de lo que es el estudio de la escritura contemporáneamente, lo que se le llama la hermenéutica y la homilética. Pero no vamos a hablar ahora de nada de eso. Ahora vamos a hablar de otra cosa diferente, algo que todos nosotros tenemos que saber como cristianos también. Podemos ser muy buenos en aplicar la escritura correctamente y podemos enseñar a multitudes, pero lo primero es lo primero, y lo primero es la comunión con Dios. Necesitamos tener comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, todo lo demás cae en su propio lugar. Podemos nosotros afanarnos de muchas cosas, podemos hacernos buenos en muchas cosas, pero si el amor a Dios no está en donde tiene que estar, vamos a vivir en caos. Es necesario que nosotros, decía este canto que estábamos teniendo, ¿verdad? Acerca del amor, de amarle. Dice: yo quiero enamorarme más de ti. Si nos preguntamos el día de hoy si amamos a Dios, si alguien te hiciera esta pregunta hoy y fueras honesto contigo mismo, si te preguntaran y dijeras: ¿amas a Dios? Y tú tuvieras que contestar esa pregunta, vamos a suponer hasta en un papel, siendo lo más íntegro y lo más honesto, si lo amas o no lo amas. Yo creo que dijéramos quizás como ese canto que dice: yo quiero enamorarme más de ti, necesito más. Vamos a entender qué es el amor a Dios. Cuando tengamos el amor a Dios, la escritura va a fluir. ¿Por qué? Porque dice acerca del Espíritu Santo que el Espíritu Santo escudriña todo lo de Dios hasta lo profundo. Yo puedo ser buenísimo en explicar la escritura correctamente, pero si no tengo amor a Dios, voy a estar deteniendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a escudriñar hasta lo más profundo, y el Espíritu Santo va a utilizar, cuando nosotros estamos entrenados correctamente, va a utilizar todo tu entrenamiento y va a edificar a la iglesia. Y el mismo Espíritu Santo también, estemos o no estemos entrenados correctamente, te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Entonces, la piedra principal siempre es el amor a Dios. Vamos a hablar acerca de esto en esta tarde, y por supuesto lo vamos a hacer de una manera exposicional. Cuando te pregunten a ti qué tipo de estudio es el que tú escuchas, el estudio que nosotros enseñamos aquí, el estudio de Calvary Chapel, es exposicional. ¿Qué quiere decir? Nosotros abrimos un libro o hablamos de un tema y damos la interpretación conforme a lo que dice. Tratamos de minimizar nuestras propias experiencias
usar la vida de alguien más como ejemplo. No usamos nada de eso, tratamos de minimizarlo al máximo, al menos que sea para edificación de la iglesia. Y eso es lo que nosotros necesitamos, porque dijo Jesucristo que sus palabras son verdad y son vida. Así es de que si nosotros exponemos la palabra de Dios, vamos a estar exponiendo vida para los demás. Si yo hago este sermón, este mensaje acerca de mí, ustedes se van a ir vacíos, no tiene ningún sentido. Necesitamos exponer la palabra de Dios, y tú cuando la expongas en tu lugar donde tú trabajas o donde tú estás, expon la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder en sí mismo. No necesita en realidad nuestras experiencias, a menos que vayan a ser de beneficio para alguien más. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo. Vamos al capítulo 22. El mensaje de hoy está titulado Las cosas en el orden correcto. Y vamos a empezar en el capítulo 22 desde el verso 16 en adelante. El panorama aquí, tenemos el grupo de fariseos y grupo de herodianos. Antes de comenzar, una breve introducción. Los fariseos sabemos que eran las personas que interpretaban la ley o el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento obviamente aún no se escribía, porque Jesucristo todavía está en la tierra. Entonces la única Biblia que existía en el Antiguo Testamento, y los intérpretes de los libros eran los fariseos. Esas personas estaban altamente entrenados y sabían dónde encontrar todo, aún inclusive antes de que hubiera capítulos y versículos, porque eso fue implementado en la nueva era, en la era de la iglesia. Entonces estas personas estaban capacitadas, eran, vamos a suponer, los religiosos. Y en lo que vamos a leer, vamos a mirar cómo Jesucristo responde a los religiosos y cómo Jesucristo responde a los herodianos. Los herodianos eran básicamente las personas, eran judíos que estaban a favor de Herodes, que era el líder puesto por Roma, o César de ese tiempo. Ellos estaban de acuerdo en que se aplicara el potencial completo de la ley sobre los judíos. Sabemos que Israel en este entonces estaba bajo el poder de Roma. No eran independientes, pero Roma tenía potestad o poder sobre de ellos. Y Roma puso a Herodes encima de Israel o de Jerusalén. ¿Para qué? Para que los gobernara. Entonces lo que hacían, los israelitas tenían que pagar taxes o tributo a Roma. La máxima autoridad era Roma sobre Israel. Voy a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Padre, ayúdame a que en esta tarde podamos escudriñar tus escrituras, Señor. Hazme a un lado a mí, mi Dios, que seas tu Espíritu Santo, que expliques tu palabra, Padre, que sea para beneficio nuestro, Señor. Enséñame a mí, Señor, enséñanos a nosotros lo que es necesario que aprendamos de ti para ponerlo por obra en nuestras vidas. En tus manos está esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar en el verso 16, dice. Vamos a empezar desde el 15, perdón. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de los hombres. Aquí tenemos dos grupos. Sabemos que para este entonces Jesucristo ya no les caía bien a los fariseos ni a los de Roma, a nadie le caía bien, es por eso que terminó crucificado. Entonces los fariseos querían agarrarlo en una blasfemia para poderlo apedrear y matarlo. Y los herodianos solamente estaban ahí pues porque querían
tener algún tipo de beneficio también de Jesucristo. Y los fariseos se juntaron con ellos, aunque se odiaban entre sí, para tratar de encontrar una falla en Jesucristo. Entonces le dicen, llegan y como quien dice, tratan de endulzar las palabras y le dicen, maestro, sabemos que tú amas a la verdad y hablas con verdad. Entonces quisieron darle como por su lado, ¿verdad? Para que Jesucristo para tratar de agarrarlo en algo. A veces a nosotros cuando vienen personas y nos empiezan a endulzar con palabras es porque quieren un beneficio de nosotros. Raramente es porque te quieren exaltar o te quieren alabar o hacerte sentir bien. Es porque necesitan un beneficio de ti y lo están buscando, y esto es exactamente lo que están haciendo. Y aún le dicen, y sabemos que no miras a los hombres, sino que tú enseñas la verdad y solamente eso es lo que a ti te importa. Y sí, en realidad estaban aplicando verdaderamente quién era Jesucristo, pero lo estaban haciendo con un motivo malo. Dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Me imagino que los estaban, no dice quién estaba preguntando ahí, pero me imagino que eran los fariseos. Los fariseos eran celosos de la libertad de los judíos. Entonces ellos en realidad no querían pagar taxes a los romanos, pero le estaban preguntando eso y estaban enfrente de herodianos, que eran los que cobraban los taxes. Y entonces los dos juntos vienen y le hacen esa pregunta. Los herodianos eran celosos de la autoridad establecida y el tributo a Roma. Entonces le preguntan, dinos qué te parece a ti. Ni siquiera dicen qué dicen las escrituras ni nada, porque lo que querían era atraparlo a él. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. ¿Por qué les dijo así Jesucristo? Les confirmó en realidad que sí, no se fija quién. Estaba hablando con las dos autoridades, la autoridad religiosa y la autoridad gubernamental. Y él les llama hipócritas en su cara. Y le dice, ¿por qué me tientan? Jesucristo sabía exactamente lo que estaban haciendo, porque los fariseos, al hacer esta pregunta, querían atraparlo, decir, si él dice que no paguemos tributo a César, los herodianos se le van a echar encima, van a decir que está en contra del gobierno. Y si dice que sí paguemos tributo a César, van a decir que está en contra de los israelitas y es un hipócrita y aquí lo vamos a apedrear. Entonces Jesucristo en realidad no tenía ningún lado a donde ir, era para atraparlos, por eso que les llamó hipócritas ahí. Les dice, muéstranme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. No tuvieron nada de qué culparlo. Esa misma pregunta resuena el día de hoy en nuestras vidas, porque muchas veces preguntamos qué tenemos que hacer para Dios y lo que es bueno y lo que es malo. Y esta misma respuesta de Jesucristo resuena en nuestras vidas. Tenemos que dar al mundo lo que es del mundo, lo que es tu trabajo, lo que es a lo que tú te dedicas, a tu personalidad, pero tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Tú estás lleno de dones, estás lleno de talentos que Dios te dio para que los uses para Él y para que no confundas. A veces nosotros queremos, el cristiano o las sectas de este tiempo tienen un pensar que es dañino, es muy dañino. ¿Por qué? Porque a veces la gente quiere separarse tanto por falta de la correcta interpretación de la palabra de Dios, que se sienten como que son monjes o algo así, que se tienen que ir a esconder a las montañas y terminan cortando relaciones que Dios puso en sus vidas para que alumbraran sobre de ellas.
terminan no hablándole a los familiares porque son del mundo, terminan no juntándose con las personas porque son del mundo, pero a veces Dios no quiere, te pone ahí por un propósito, y ese propósito es para que seas luz ahí. Si las personas no les agrada, si no les agrada tu luz, ellos solitos se van a ir. Y cometemos el error de alejarnos a veces de un lugar donde el Señor nos ha puesto para que seamos luz. Vamos a continuar ahí adelante. Son las mismas personas los que están ahí. Vamos a comenzar en el verso 21. Aún son los fariseos. Perdón. El 36. Y este es un intérprete de la ley el que le está diciendo esto. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Voy a leer desde el 34 para que se entienda mejor. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Nuevamente miramos aquí a los fariseos, después de que él le contestó unas preguntas a los saduceos, y le dicen, porque ellos eran intérpretes, recuerden, de toda la Biblia. Entonces, tratando de agarrarlo otra vez en algo, le dicen: ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús le contesta cuál es, y después le dice: y el segundo es semejante. Pero vamos a enfocarnos, porque estamos haciendo las cosas en orden, vamos a enfocarnos en el orden correcto. En primer lugar, esa pregunta que recibió Jesucristo en realidad sí es una gran pregunta. Dice: ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué es un mandato? Vamos a comenzar por ahí. Vamos a suponer que tú vas a dejar, los que tienen hijos, vas a dejar a tus hijos porque tienes que ir a un mandado de 2 o 3 días. Me imagino que vas a poner un límite de reglas, porque tienes pendiente de ellos, quizás tienes pendiente de la casa. Entonces tú das mandatos. Es algo que tú esperas que una persona realice en tu ausencia. Es una ley básicamente, pero me gusta más la palabra mandato. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Qué fuera lo que tú le dijeras, vamos a suponer, a una persona que amas, si ibas a estar lejos de su presencia? Alguien sobre quien tú tengas un gran afecto. Por ejemplo, cuando nos vamos a trabajar y hay prioridades, y tú le dices a tu esposa o a tu esposo: no se te olvide esto, porque son cosas importantes. Bueno, Dios tiene cosas importantes que quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es el gran mandamiento? En realidad el fariseo le preguntó cuál es la prioridad de Dios del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la prioridad en toda la ley, en toda la Biblia? ¿Cuál es el máximo deseo de Dios para ti o de ti, que espera de ti? A nosotros nos encantaría, a mí en lo personal me encantaría que sepas dividir muy bien la palabra de Dios, pero hay un poco de carne ahí, porque el Señor en realidad está más, aunque es bueno, Él está más interesado en que yo le ame a Él por sobre todas las cosas. Él está más interesado en que escuche primordialmente, por sobre todo mandato, mi amor hacia Él. Más interesado que lo que yo le he pedido, más interesado que todas mis oraciones, más interesado que todos mis afanes, más interesado que mi casa misma.
Él está más interesado que aún sobre mis hijos en que le ame a Él. Y Él quiere que confíe yo que al amarlo yo a Él, todas las cosas van a caer en su lugar. Eso es lo que estaba preguntando el fariseo a Jesucristo. Y Él no rehusó la respuesta, sino que le dijo cuál era ese deseo, el máximo deseo de Dios para ti. No es que termines lo que emprendiste, los grandes planes que tienes para el futuro. Y si el día de hoy le estamos amando más que como le amamos ayer, quiere decir que hemos vuelto atrás, que no es imposible para una persona como yo que tenga 20 años en el Evangelio. No es imposible que yo el día de hoy le ame menos que hace 10 años. Es muy posible. ¿Por qué? Porque nosotros mandamos y dejamos entrar a nuestro corazón a quien nosotros querramos. ¿Cómo podemos amar más a Dios? Si Dios te dice hoy personalmente, el máximo deseo que tengo hacia ti es que me ames. Nosotros nos encantaría sentir maripositas y como fuego en nuestro corazón, como se siente el amor, como sentimos con nuestras parejas, como hemos sentido por nuestras parejas. Nos encantaría sentir de esa manera, pero desafortunadamente esa solamente es una manifestación del amor. No es todo el amor en su capacidad. Porque el amor, ¿qué dice la Biblia que es? Es sufrido. El amor no todas las veces se siente bien o se siente a gusto. El verdadero amor a veces se siente como que si fuera un trabajo que tú estás realizando por algo que tú sabes que tiene mucho valor. El amor no siempre es como lo explica el mundo. El amor muchas veces es la definición de darte a ti mismo por un valor superior a ti mismo. Es entregar tu tiempo por algo que tú consideras de valor superior a tu misma persona. ¿Y no es esto lo que sentimos por los hijos? Los que tenemos hijos. Y no estamos sintiendo las cosquillitas o las maripositas, mas sin embargo hay un amor fuertísimo hacia ellos. Que daríamos todo, porque nosotros comprendemos o llegamos a entender que tienen un valor superior, que sus vidas de ellos tienen un valor superior a la de nosotros mismos. Y como lo hemos creído y hemos concluido eso, entonces sabemos que amamos. El amor es un principio en nosotros mismos considerado con toda tu capacidad de evaluar las cosas como superior o como superioridad moral o como algo que es superiormente valuable. Cuando entendemos a Dios, que cuando vamos a amarle a Él, lo tenemos que considerar como superior a nosotros mismos. Ahí mismo nos damos cuenta que a veces nuestras peticiones ni siquiera le agradan. Porque a veces nuestras peticiones son de nosotros mismos y de lo que va a ser de nosotros y de lo que viene para nuestra vida. Y parece que la vida y que la Biblia se trata de nosotros y no se trata de eso. El Señor quiere que le amemos a Él y que confiemos en eso, como dicen las Escrituras, y de ahí todas las cosas caerán en su lugar, serán añadidas, dice. Pero si no tenemos suficiente amor para confiarle o para amarle de esta manera, las cosas no van a caer en donde nosotros queremos que caigan, sino al contrario, vamos a llenarnos de afán y de miseria,
porque entre más piensas en ti mismo, más te llenas de miseria. ¿Quieres sentirte miserable? Y sabes, el pastor de aquí, corre a tu casa y piensa en ti mismo. Esa es una gran manera de sentirte miserable. Pero al revés, si piensas en Dios y piensas en quién es Él y en el mandato que Él te ha pedido, que le ames y lo tengas, lo evalúes como cosa superior, como cosa que vale la pena. ¿Y cómo es que podemos empezar a practicar este amor? Decía el cántico que cantábamos, yo quiero enamorarme más de ti. Es un buen deseo. ¿Será que lo podemos hacer posible? A nosotros nos encantaría amar a Dios como cuando alguien mira, como cuando las mujeres miran a un muchacho guapo, o los hombres una muchacha guapa, y ay, ya me enamoré. Nos encantaría que llegara así y ¡zas! Ya lo tienes. Ese no es el amor del que Dios necesita. Ese amor no te va a llegar. Ese no es el amor a Dios. Nos encantaría porque es automático, porque es algo que a ti te agrada y te atrae, pero ese no es el amor que Dios quiere que le tengamos a Él. Si no, todo sería demasiado fácil y en realidad no le diéramos el valor que Él tiene. ¿Y por qué decimos esto? Porque inclusive las parejas del día de hoy que dicen que se aman, cuando algo ya no conviene, porque no entra en su agenda de nosotros mismos, se separan. ¿Y qué pasó con las mariposas? ¿Y qué pasó con la atracción? ¿Y qué pasó con todo eso? Se deshace. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos un amor que llene todas nuestras expectativas. Y queremos a veces aplicar ese amor a Dios, como decía el Señor, llena todas mis expectativas. Ese no es amor. Nosotros a veces en la misma relación matrimonial queremos que nuestra esposa o nuestro esposo llene todas esas necesarias agujeros, expectativas que tenemos para sentirnos llenos. Es imposible que una persona te pueda dar eso. Eso es no saber, eso es ser, no tener la capacidad de evaluar las cosas. Y si nosotros en nuestras relaciones humanas nos conviene romper las relaciones porque no amamos o porque no nos llenamos y traemos esta misma ideología hacia Dios, entonces vamos a abandonar a Dios cuando no se sienta bonito. Vamos a abandonar a Dios cuando no nos esté dando lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos la ideología de que yo tengo que estar sintiendo bonito, me tengo que estar beneficiando. Y es todo lo contrario de lo que la Biblia dice. Y así jamás seremos eficaces, ni en nuestra vida, ni en nuestra forma de predicar, ni en nada, porque estamos solamente adulterando la palabra de Dios. Muchos cristianos ya han rompido con Dios, porque no nos ha dado a veces lo que pedimos. Si es así, es que no lo hemos considerado como superior a nosotros mismos. No lo hemos valorado como algo digno en toda nuestra capacidad, como un ser valuable. Y le dijo Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora sí vamos a contestar lo que decía ese cántico: quiero enamorarme más de ti. Gracias por darme la entrada, Laura. ¿Cómo entran las cosas al corazón? ¿Cómo nos podemos enamorar más de Dios? ¿Cómo entran las cosas a tu corazón? ¿Lo hemos analizado? Necesitamos analizar cómo entran las cosas al corazón. Tenemos que entran al dejarlas entrar. Tú tienes esa potestad, tú tienes esa autoridad de dejarlas entrar las cosas.
exponiéndote a tal cosa, estudiando tal cosa, meditando en tal cosa, sacando conclusiones de tal cosa. Pero en primer lugar, ¿cómo le vamos a amar con todo el corazón? Primeramente, dejándolo entrar. ¿Y cómo lo dejamos entrar? Porque es algo que yo puedo hacer ahorita en 2 segundos y me voy para mi casa y ya se me olvidó que lo dejé entrar y empiezo a dejar entrar un montón de cosas más y ahogan la palabra de Dios. Y después me siento débil. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo esto, no me estoy exponiendo. Vamos a aprender cómo vamos a amar a Dios. Nos vamos a exponer a Él. ¿Cómo es exponernos a Él? Estamos haciendo una de esas cosas. Nos estamos exponiendo a la palabra de Dios ahorita mismo. En tu casa tienes que exponerte a la palabra de Dios. Tienes que exponerte a Dios. Después, estudiándolo. Así es como empezamos a amar las cosas. ¿Cómo podemos estudiar a Dios? Tienes una Biblia en tu casa. El diablo le encanta decir, ya leíste el libro de Juan, ¿por qué lo quieres leer otra vez? Pero no sabes que su palabra está viva y cada vez que la leas vas a entender algo nuevo y la palabra va a llegar en su tiempo correcto. Exponiéndolo, estudiándolo, meditándolo. Meditándolo no me refiero a que te vas a poner así en tu casa y vas a hacer yoga, no. Meditándolo es teniendo comunión con Él. ¿Cómo puedo meditar en Dios? Nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Estamos manejando y estamos hablando con Dios. Estamos trabajando, estamos hablando con Dios. Estamos en la casa, estamos hablando con Dios. Esa es la comunión entre Dios y tú mismo. Y sacando conclusiones de Dios. ¿Cómo sacamos conclusiones? Es imposible que si tú te estás exponiendo a Dios, estás estudiando a Dios y estás meditando o teniendo comunión con Dios, no saques conclusiones acerca de Dios. Ese es el resultado que te va a traer la exposición a Dios, exponiéndote a Dios, estudiando a Dios y meditando en Dios. Las conclusiones son lo que tú haces al respecto. Porque Dios te va a hablar y tenlo por seguro. Está garantizado que si tú te expones a Dios, que si tú estudias a Dios y que si tú tienes comunión con Dios, Él te va a hablar y se va a manifestar a tu vida. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Qué vas a hacer tú al respecto? ¿Estás preparado para cuando Dios te hable? ¿Estás preparado a contestarle, a serle fiel, a hacer lo que Él te pida? ¿O simplemente adorarle? Porque Dios te quiere llevar a una relación que quizás nunca has tenido, o quizás ya la tuviste pero la perdiste. Y esa relación es en la que tú lo vas a conocer. ¿Cómo podemos enamorarnos más de Él? Esa es la forma en la que lo vamos a hacer. A mí me encantaría, por supuesto, que de repente me levantara yo con aquellas ganas de amar a Dios, pero no va a pasar así. Yo creo que a la mayoría nos encantaría de repente, estoy enamoradísimo de Dios. Pero no va a pasar así. Ahora, dice Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Miraron el énfasis? No quiere un rincón, todo tu corazón. El Señor está interesado en gobernar sobre tu corazón. No sé si a ti te pasa, pero empieza con nuestras esposas o nuestros esposos, pensamos mucho en ellos, en ellas. Nacen los hijos y nuestra mente y nuestro corazón se dividen. Y al rato en todo lo que estamos pensando es en los niños. Y no podemos ver nada en la tienda porque estamos pensando en ellos. Eso es tener a alguien en todo el corazón. Y Dios quiere estar ahí. Ese es su mandato. Ese es su máximo deseo de ti.
A veces para poder exponernos a una fuente de información, como es la palabra de Dios o a Dios mismo, debemos abandonar otras fuentes de información o otras personas. Es difícil aceptar a Dios como superior y a los deseos de la carne al mismo tiempo. Es difícil amar a Dios y a los placeres del mundo al mismo tiempo. Es difícil amar a Dios y amar la fama. Es difícil amar a Dios y amar el poder. Es difícil amar a Dios y amar la fortuna. Todos estos que son la fama o el ser popular, el poder o el tener un puesto, y la fortuna o el dinero, son líderes de lo peor. Cuando te gobiernan son de lo mejor, pero son buenos siervos. Y debes de asegurarte que el dinero no es tu maestro ni tu amo, sino tu siervo. Cuando el dinero es tu amo, te va a traer por donde él quiera, haciendo lo que él quiera, y va a tener tu agenda y va a tener tu calendario, el dinero, cuando es tu amo. Pero cuando el dinero es tu siervo, tú vas a gobernar sobre el dinero y vas a saber y vas a enseñorear, vas a saber qué hacer con el dinero, y no va a gobernar tu calendario. No podemos meditar solo en nuestro beneficio sin pensar o tener a Dios mediante, si es que no lo apreciamos como una cosa superior. Vamos a ver lo que dice Proverbios 4:23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este es un consejo que nos da la palabra. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque nosotros, como estamos hablando, tenemos la autoridad de saber a quién vamos a dejar entrar y quién va a ocupar ese lugar. Y el Señor nos dice que sobre toda cosa que tú valoras o guardada, porque valoramos cosas, dice: guarda a tu corazón. En inglés dice: keep your heart with all diligence. Mantén tu corazón con toda la diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Prontitud, prioridad. Dios está interesado en que guardemos nuestro corazón y no lo elevemos a cosas vanas. Si elevamos nuestro corazón a Dios y elevamos nuestro corazón a los ídolos de la tierra, vamos a tener conflicto. Dijo Jesucristo: con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿A qué se refiere Jesucristo que lo amemos al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma? Con toda tu persona, con todo tu carácter. Dios no quiere que seas como el predicador. Dios te dio una individualidad a ti mismo y quiere que utilices esa individualidad que tú tienes. Nosotros somos diversos, somos unidos, somos diversos pero en unidad. Nosotros no tenemos que ser iguales a los demás ni tenemos el mismo ministerio que los demás. Dios te va a usar así como tú eres en el lugar en el que tú estás. Yo no puedo alcanzar a la gente con la que tú te rodeas, solamente tú los puedes alcanzar. Yo puedo quizás alcanzar a los que me rodean, pero hoy cuando salgas de aquí, tú eres una red para salvación. Y Dios te ha puesto por luz en donde tú estás. Debemos por tanto amarle con toda nuestra alma, con todo nuestro carácter, tal y como somos. ¿Qué más es nuestra alma? Nuestra alma en realidad es nuestra persona. Sabemos, lo he traído en algunos estudios, no sé si lo he traído aquí. Somos tricónomos, hechos de cuerpo, alma y espíritu. El alma somos nosotros mismos. Es tu persona, es el que va a ir a subir al cielo.
quiere decir que le des tu caminar. ¿Qué es caminar? Es la práctica repetitiva de un ejercicio. Dios quiere que en nuestro caminar, lo que hacemos repetitivamente en nuestra vida, le agrade a Él, que sea nuestro caminar, que sea de Él. Tus tendencias. Todos tenemos tendencias. Hay personas que son graciosas, hay personas que son más cranky como yo, y hay otras que son diferentes, otros que son personas muy serias, otros que son muy inteligentes. Así como Dios te hizo en tu persona, así te quiere usar el Señor. Nunca te avergüences de quién eres, porque eres especial para Dios. Yo jamás voy a poder ser como tú, y tú jamás vas a poder ser como yo a lo mejor, y ninguno ni otro somos superiores, porque Dios te dio a ti los dones que Él te quiso dar a ti, para que tú los utilices para su gloria, y en eso le vas a ser fiel a Él. Dice: y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, o con toda tu persona. Tu persona debe de reflejar la verdad de Cristo. No vas a reflejar excelencia porque no la tenemos. Si nosotros predicamos excelencia, estamos mintiéndonos a nosotros mismos, porque nosotros somos pecadores, es lo que dice la Escritura. Somos salvables por la sangre de Cristo, pero somos pecadores. Y en nuestro cuerpo de pecado, como dice Romanos 7, mora el mal. Pablo dijo: encuentro dos leyes en mi cuerpo, dice. Él no quería la otra ley, ni yo la quiero, nadie la queremos. Pero no le toca a este cuerpo que traemos ser glorificado. A nuestro cuerpo glorificado es el que va a tener la tendencia que tanto anhelamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado eso? A veces lo he escuchado de muchas personas, y yo mismo a veces me he hecho esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Está en las Escrituras. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hasta ahí. ¿Qué es santificación? Santificación es apartarte para un servicio. Hay dos tipos de santificaciones, lo mencioné un poco el sábado pasado: la santificación de la mente y la del cuerpo. Cuando decimos que la palabra santo significa apartado, cuando Dios te dice que seas santo, te está diciendo que tu mente sea apartada, que utilices tu mente para apartes para Él. Eso es la santificación de la mente. Y lo que está diciendo Tesalonicenses aquí, está hablando del cuerpo, que tu cuerpo sea utilizado para el uso del servicio de Dios. Esa es la santificación. Y también le contesta Jesucristo: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque es necesario amar a Dios con toda nuestra mente. Ni siquiera lo hemos pensado, mucho menos le amamos con la mente. Hace poco yo escuché este concepto y tiene sentido. Yo decía, pues ya con que le ame a Dios pienso que ahí está todo. Pero es que a veces hay formas de entender mejor la Escritura. ¿Cómo es que vamos a amar a Dios con toda nuestra mente? No entreteniendo pensamientos pecaminosos, porque van a venir, van a llegar. Se te atraviesa un carro, no hombre, te pasan quién sabe cuántos pensamientos pecaminosos.
pero no los debes entretener, porque si los entretienes los vas a tener por obra. ¿O no es así como funciona la mente? Dile a tu mente, agarra ese vaso, de que lo agarro, lo agarro. De igual manera, cuando nosotros estamos entreteniendo cosas que no le agradan a Dios, las estás entreteniendo, las estás acariciando hasta que las haces, y ya no le agradaste al Señor. Te hace alguien enojar y empiezas a entretener esos pensamientos, le voy a decir, le voy a decir, le voy a hacer. Empiezas a entretenerlo y cuando menos te acuerdas explotas. No debemos entretener lo que no le agrada al Señor. Con toda tu mente, quiere decir que con todos tus planes. ¿Tienes planes? Ama al Señor en todos tus planes, con toda tu mente. Con toda tu mente, todas tus ambiciones. ¿Tienes ambiciones? Las ambiciones no son malas, pero vamos a mirar qué tipo de ambiciones y el carácter o la motivación. ¿Puedes amar a Dios en tus ambiciones? Yo creo que tú solo te puedes contestar eso, porque hay ambiciones que no le van a agradar a Dios. ¿Cómo santificar nuestros pensamientos? Amando a Dios con toda nuestra mente. Vamos a leer Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, de toda oración y ruego, con acción de gracias. El afán se encuentra en la mente y en el corazón. Si tenemos a Dios y amamos a Dios, no hay lugar para afán en realidad, a menos que sea un afán puesto por Él, que podría ser cualquier tipo de servicio o ministerio de Él. Si estamos, dice que por nada estemos afanosos, dice que sean nuestras peticiones conocidas delante de Dios. Debemos de asegurarnos que Dios conozca nuestros afanes, porque vamos a tener afanes, pero nos tenemos que asegurar que Él conozca nuestros afanes. Cuando yo leí una vez dije, ok, necesito que Dios sepa mis afanes. Entonces agarré una libreta y comencé a escribir mis afanes, porque Dios los tiene que conocer. Y cuando los traje en oración delante de Dios, me di cuenta que uno de esos afanes como que no cuadraba muy bien, y ya no oré por ese afán. Nosotros mismos vamos a saber, a veces cuando no son de Dios, nosotros mismos, el Espíritu Santo nos va a reprender, nos va a decir, ¿sabes qué? Esto no. Así es de que a veces traemos afanes y traemos cosas que nosotros queremos que ni siquiera le agradan a Dios y no nos damos cuenta, y nos esclavizan porque empezamos a utilizar energía y tiempo y muchas cosas en esa dirección. Dice que sean conocidas nuestros afanes en toda oración y todo ruego. Si tenemos afanes que no le agradan a Dios y nosotros lo sabemos, estamos perdiendo muchísimo tiempo en nuestra vida, y que si nos encanta cargar esas. Cuando nos alejamos de Dios y no lo tenemos en el corazón, es de todo lo que nos llenamos, de puros afanes, de puras cosas que a veces no le agradan al Señor. Los afanes que no le agradan a Dios, cuando son realizados, son como cuando te compras unos zapatos y los disfrutas cuando te los pones, y ya, se acabó la historia. Simples, no tienen
no tienen la recompensa que tú pensabas que iban a tener. Una vez le dije a un amigo o compañero de trabajo, muchos años atrás, yo creo hace 20 años, acababa de comprar su casa, y le dije, ¿qué se siente tener casa? Me dijo, recuerdo muy bien lo que me dijo, nada, igual. Imposible, ¿cómo que se siente igual? Yo vivía en los apartamentos allá, de una recámara, y me dijo, se siente igual. Yo no podía creer esas palabras. ¿Cómo te vas a sentir? Dice, sí, me siento igual que cuando estaba en el apartamento. Mi ignorancia pensaba que él se iba a sentir como con un gozo, con una alegría, con algo que reventaba. Me dijo que se sentía igual. En aquel entonces no lo entendí, pero ahora que yo he tenido muchos afanes y que Dios me ha permitido tener algunas cosas que yo consideraba afanes y que ahora lo miro como que me compré unos zapatos y ya. No brillaba tanto como yo pensaba que iba a brillar. Así es de que sean nuestros afanes conocidos al Señor. Con toda oración y todo ruego, Él mismo nos dará a entender cuando es de Él y cuando no. No estoy diciendo que las casas son malas, por supuesto. Es un ejemplo que estoy usando. A mí también me gustaría tener una casa, pero está en ruego y en oración. Y si confío en que Dios lo va a hacer en su tiempo, voy a tener paz. Cuando guardamos esto, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestro ser y con toda nuestra mente, todas las demás cosas van a caer en su lugar, donde deben de caer. Pero a nosotros nos gusta empezar al revés, queremos poner todo en su lugar y al último a Dios, y es por eso que la regamos, hacemos todo por ningún lado, porque todo lo queremos hacer al revés. Pero el Señor nos dice que primero lo amemos a Él y después todo lo demás va a caer en su lugar. Si algo te puedes llevar hoy, sería esto: si tú hubieras sido aquel día al que llegó con Jesucristo y sabías que Él iba a partir, se iba a ir y te iba a dejar, y que iba a volver, pero te iba a dejar solo, y le harías esta pregunta: de todo lo que me has hablado, que es la pregunta que hizo el fariseo, de toda tu palabra y todos los años que he caminado contigo, ¿qué es tu prioridad y tu mayor deseo? Estoy interpretando, ¿cuál es tu mayor deseo que quieres de mí? Estas serían la respuesta de Jesucristo: que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a orar. Padre, te pedimos perdón, mi Dios, porque somos tan olvidadizos, Señor, somos tan fáciles, Señor, de enfocarnos tanto en la vida, Señor, en los afanes, mi Dios, y en tantísimas otras cosas que a veces no tienen ni sentido, Señor. Y cuando hemos logrado tener comunión contigo, la abandonamos por cualquier cosa y somos muy desleales, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Tu palabra revela, Señor, que tú nos amas y que tú deseas, que tú tienes ese deseo relacional, mi Dios, con tu pueblo, con tus hijos, con tus hijas, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestra infidelidad. Queremos pedirte perdón por nuestro pecado. Queremos pedirte perdón por ser tan desleales, Señor, por no ser como tú quieres que seamos, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a podernos enfocar en ti, Señor, a exponernos a ti, mi Dios, a estudiar tu palabra, Señor, a meditar en ti, Padre, y a saber responder
con acción cuando nos hablas, Señor. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos ayudes, Señor, porque tú eres nuestro ayudador y tú eres, Espíritu Santo, el que nos das la capacidad de ser obedientes a tu palabra, Señor. Tú eres, Espíritu Santo, el que nos guías al arrepentimiento y el que nos muestras toda verdad. Te damos gracias, Espíritu Santo, te damos gracias, Dios, por tu Espíritu en nosotros. Guíanos a través de la semana, Señor, y muéstranos lo que quieres que hagamos, mi Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias.